Hola Piscis, bienvenido. Vamos a ver cuál es el mensaje que tienen hoy para ti los maestros ascendidos, tus guías espirituales, ancestros, ángeles, todos esos seres de luz que están enviándote guía constantemente de diferentes maneras. Si sientes que algo no va con tu situación, no pasa nada, el mensaje será para otra persona, solo toma el que sea para ti. Puedes mirar tu signo ascendente, Venus o lunar para complementar este mensaje. Piscis, ¿qué necesitas saber, Piscis, en este momento, por favor? Dicen que salga solo el mensaje y ahí está. Vale, el príncipe del desierto. Supervivencia, falsas promesas. Yo siento aquí, y esta carta le salió, si no recuerdo mal, a Acuario o a Capricornio. Creo que puede ser Capricornio. Así que si tienes algún signo de tu carta natal, tu ascendente sobre todo en Capricornio, sería bueno que fueras por ahí a ver esa lectura. De igual manera te estaré dejando un grupo de mensajes canalizados de tus guías espirituales. Abajo en la cajita de descripción estaré poniendo el enlace. Con esta carta yo lo que siento es que ya tú has sobrevivido a falsas promesas que en un momento te hicieron. Por tanto, de ahora en adelante no es fácil engañarte. No es fácil atraparte otra vez en una mentira en la que tú te ilusiones y caigas sin poner ni siquiera resistencia. Porque siento que esa etapa en la que tú confiabas ciegamente y de la que tuviste que sobrevivir con mucho dolor y con mucho sacrificio, ya ha pasado. Entonces, mucho cuidado con las personas que se acercan ahora a tu alrededor, pero yo siento que no vas a necesitar ni tanta ayuda, porque es que ya tú has aprendido a ver de lejos cuando viene una persona a decirte mentira. Entonces es como las falsas promesas ya no van a poder contigo, tú estás ahí, ya has aprendido a sobrevivir, has resurgido como el ave fénix y ya tú ves, estás listo para poner límites a la persona que tú veas con la primera intención de hacerte una promesa falsa. Y dos, es que ya no vas a caer, porque vas a saber detectar. Siento así como el poder detectar cuando una persona te está mintiendo, cuando te está elogiando falsamente o adulando, cuando te está prometiendo algo, es que ya no vas a necesitar que alguien te prometa nada, porque no van a haber expectativas, vamos a decir, en que otra persona haga cosas que tú estás deseando. Siento que en este momento estás contando más contigo mismo y por supuesto, si una persona hace algo bueno por ti, felicidades, pero no es porque tú estés teniendo expectativas ilusorias con respecto a otra persona o a lo que otra persona haga por ti. Muy bien. Vamos a ver, ¿qué otro mensaje? Rectificar y perdonar. Hay algo que te están diciendo, pero al quedarse así en la base, lo siento como un mensaje extra, como libérate de esta energía de resentimiento, de dolor, de ira, de lo que sea que albergues por otra persona, porque para ti viene un tiempo de buena suerte, pero necesitas primero dejar pasar a esta persona que reciba el karma que le toca, que no cargues tú con eso, porque no es tu trabajo, eso es del universo. Recuerda que la ley de causa y efecto es todo lo que tú des, eso es lo que recibe, eso es lo que vas a recibir. Y esa persona va a recibir lo que dio. Por tanto, sin que tú hagas nada, ni siquiera desees nada, esa persona va a recibir lo que le toca. Entonces, aquí siento con estas dos cartas que para que no te veas en una disyuntiva más adelante, no siento que esté en este momento, pero puede que sea alguna persona que ya esté sintiendo esa presión sobre qué camino tomo, qué elijo, qué paso voy a dar. Para la otra mayoría es algo que viene y te están alertando de que te mantengas en el aquí y en el ahora. El pasado ya no cuenta, el pasado solamente es la lección y el aprendizaje de lo que viviste y el futuro está por venir. Que depende de lo que tú hagas hoy. El futuro
solamente si tú lo dejas a lo que es el azar, va a llegar así. Pero de lo contrario, con tus decisiones y con las cosas que tú hagas hoy, ese es el futuro que tendrás. Por tanto, ni el pasado ni el futuro. Lo que importa es este momento presente, que con él estás construyendo los pilares de tu futuro. Esa encrucijada en la que tú te puedes sentir, te dicen, la intuición es tu mejor arma. Es algo con lo que has nacido, es la fuerza de Dios, el poder de Dios en tu alma o a través de tu alma, guiándote para que tomes las elecciones correctas. Entonces, confía en tu intuición para elegir el mejor camino. Que van a haber otros caminos, personas que te guíen o que opinen referente a toma este camino y toma el otro. Sí, siempre. Existen pensamientos que nos intentan disuadir o personas que también lo hacen. Te dicen, no confíes más en las promesas que otra persona te haga para desviar tu camino de lo que tu propia alma o tu intuición, ese pedacito de Dios que está dentro de ti o que está en ti, te desvíe. No. Sigue, déjate guiar por eso que tu intuición te está diciendo y concéntrate en el aquí y en el ahora. ¿Ok? Siento que el mensaje es muy claro. Hay una voz que te está guiando. Solamente debes escucharla. Que es tu alma. Que es ese pedacito, esa chispa divina de Dios que eres tú. Recuerda que somos almas en cuerpos humanos, habitando cuerpos humanos, que hemos venido a esta vida para experimentar, para expandirnos, para evolucionar. Que no te expandes ni evolucionas si no te ponen pruebas, obstáculos. Que no aprendes y no te expandes y evolucionas si no te equivocas y sigues adelante y vuelves a intentarlo y te vuelves a equivocar y aprendes y así. Entonces, en este momento, tu encrucijada se va a resolver o la encrucijada en la que vas a estar se va a resolver solamente si escuchas la voz de tu alma y no te dejas guiar como un barquito en medio del mar, permitiendo que las tormentas le embatan y le hundan. ¿Vale? Vamos a ver qué es lo que dice el tarot para ti. No sé si ahí se estarán viendo las cartas. Vamos a ponerlas así. Ok. Piscis. ¿Qué necesita saber Piscis en este momento? El amor. Me dicen, fusiónate con el amor divino. Habita en ti, conecta con él, escúchale, intégralo en tu vida y te estará guiando. Estarás domando las emociones, los pensamientos más negativos y más difíciles y los podrás transmutar porque entenderás que todo forma parte del equilibrio y balance universal, que no puedes saber cuándo un pensamiento es positivo si no conoces lo que es un pensamiento negativo. No puedes ver lo que es la luz si no la pones donde hay oscuridad para darle luz a esa oscuridad. Debe haber siempre las dos caras de la moneda. Esas dos partes, esa dualidad universal son necesarias para tu propia transformación y crecimiento. Fusiónate con el amor divino. Me lo vuelven a decir. Ríndete y déjate sostener por el amor divino. Son demasiadas. No. Ok, voy a mover de esta otra manera. Ok, Piscis. ¿Qué necesitas saber, Piscis? En la base se queda la estrella. Fíjate, ya vas por 2 arcanos mayores y todavía no
prácticamente ni empezado a sacar las cartas. Te dice, toda tu vida se está organizando, toda tu vida se está reajustando para que aquellas cosas que tú deseas se puedan manifestar. Primero tienes que limpiarla, primero tienes que purificarla, primero tienes que salir de los patrones, vamos a decir, de pensamiento emocional. Llévalo tú a lo que te esté pasando. A lo mejor no es un patrón en tu pensamiento, sino algo que te sucede, que se repite una y otra vez en tu vida y que tiene que ver con algún patrón adquirido por tu linaje familiar, algún pacto de vidas pasadas que trae carencia económica a tu vida, que trae rupturas de pareja, lo que sea. Llévalo a tu situación. Pero sí es necesario ser muy honestos con nosotros mismos, muy sinceros con nosotros mismos, para poder ahondar en qué es lo que se está repitiendo, que te lleva a esta encrucijada. Quizás la energía del príncipe del desierto te ayude a romper con esas ataduras de yo permito que otras personas me hagan, yo siempre confío en las otras personas y me pagan mal. Siento que va por ahí, pero hay algo que se va a estar cumpliendo para ti, porque tú te estás alineando con tu destino. Lo mismo la carta del amor que la carta de la estrella. Son dos cartas que hablan de destino, de cosas que están ya escritas para ti, que están destinadas a ser, que no están destinadas a ser porque sí, sino para tu mayor crecimiento, expansión, evolución, pero que antes de eso ya tuvo por tu parte un trabajo. Así que si tú piensas que no has hecho nada, que no has trabajado nada en ti, mira para atrás cómo tú te comportabas y pensabas hace un año atrás y mira cómo estás ahora creciendo, evolucionando, madurando. De seguro no vas a ser la misma persona, ni vas a tener la misma forma de pensar, incluso de sentir. Días de aire, está finalizando ese periodo, me dicen de caos, pero no siento para todos que sea un caos, sino los pensamientos recurrentes, para algunos negativos por lo que has vivido, que hay una justificación mental para esto, pero que a nivel de alma todo es aprendizaje. Por tanto, tú estás superando estos pensamientos limitantes y estás pasando a otro nivel, donde dejas atrás que tu mente te controle para ser tú quien dirige las decisiones en tu vida y atraes lo que tú quieras, empezando por el equilibrio y la armonía entre lo que piensas y sientes. Y días de tierra, estarás atrayendo abundancia, prosperidad. Te dicen descansa un poco más porque todavía la batalla no ha acabado. El emperador, es necesario que saques todo el poder. No sé por qué me decían, bueno, ahora sí lo comprendo. Me decían desde el principio ese poder que tienes dentro, que es un poder de Dios, que es divino, que Dios te lo ha dado, pero que no siempre conectamos con Él. Y ahí está, el emperador habla de esa superación personal, de reconocer que tienes un poder dentro de ti, que viene de la mano de Dios, no es que está para ti solo, porque, es decir, es para que tú lo desarrolles y cumplas las cosas en tu vida, pero no es algo que dependa solamente de ti, porque si depende solamente de ti es ego puro. En este caso, lo que siento es la fuerza, el poder de Dios que te permite ser resiliente, que te permite avanzar conectando con el amor, conectando con una vibración muy elevada, superando todos los obstáculos del camino, estableciendo límites, descansando cuando hay que hacerlo, meditando en balance. Hay un balance entre el momento en el que tú necesitas meditar, pero también en el momento en el que necesitas actuar. No hay una sola energía aquí en ti, no hay balance entre pienso, analizo, medito, visualizo y también tomo acción. Ese es el verdadero poder que Dios te está dando y que está en acción para ti, para que lo uses a tu favor. Quiero dejar esa carta ahí. Por otra parte, me están diciendo que viene un aumento de dinero para ti. Aquí en la base, recuerda que se quedaba la estrella y le seguía el 5 de tierra. El 5 de tierra habla de carencia económica. Habla de pobreza literalmente.
habla de sentirte sola o solo, desamparado, que las cosas no acaban de salir bien, que por mucho que tú confíes y creas, al final las cosas no se dan como tú quieres. Te dice, eso va a estar cambiando. 10 de tierra, fíjate tú el salto que da. Un 10 de tierra es abundancia, un hogar con todas las necesidades básicas abastecidas y mucho más para vivir, para disfrutar de la vida, donde por fin las preocupaciones y las angustias se quedan atrás y que esto no viene solo. Esto viene de la mano de tu trabajo, de tu crecimiento, de tu expansión, del haber resurgido. ¿Vale? Quiero pedir algunos mensajes más para ti. Mira, aquí en la base se queda la carta de la fuerza. Y es la tercera carta que me aparece con un león, porque aquí en el emperador me sale con un león. Y el amor, que viene siendo los enamorados, también aparece con un león. Es la fuerza. No sé si tiene el signo de Leo en tu carta natal también. No tiene por qué ser, pero bueno. 2 de bastos, ahí está el que hago, el sentirte de alguna manera atada o atado, que te causa las preocupaciones. A ver qué me tienen que decir con respecto a esas preocupaciones. Me dicen preocupaciones innecesarias porque las cosas salen mejor de lo que tú esperas. ¿Qué necesitas saber, Piscis, con respecto? Wow. Mira, vienen comunicaciones. Primero espera comunicaciones que van a ser importantes para ti. La reina de bastos habla de esa sabiduría interior que ya posees, que te permite tomar acción, como ya te decía. Está muy sincronizada esta lectura. Pero la reina no es que actúa sin medir las consecuencias. No, la reina, de hecho dicen que es la más sabia de las 4 reinas que tiene el tarot. Y la reina de bastos no solamente tiene la sabiduría, el equilibrio, el balance, sino que también tiene el poder para tomar acción. Entonces está el equilibrio perfecto. Está la intuición, la sabiduría, la magia que lleva dentro, esa chispa que le conecta con las cosas que quiere, pero la posibilidad también, la facilidad para llevarla a cabo. 10 de copas, fíjate, 10 de oro y 10 de copa, los 10 más importantes, o más importante no, positivo que tiene el tarot, pero ya es el tercer 10 que sale para ti. Algo está concluyendo, porque si sumas el número 10, 1 más 0 vuelve a ser 1, es decir, una etapa que se cierra para dar inicio a una nueva, por supuesto, lección aprendida y un reinicio totalmente nuevo, con alegría, con mayor compromiso, con mucha más fe. El hierofante, con mucha más fuerza, pero siento tu relación con Dios, tu relación con lo divino mucho más fortalecida, porque vas a tener razones para confiar más en que cada vez que sueltas tus cargas y tus preocupaciones, las sueltas, las dejas ahí para que Dios tome acción, para que Dios te ayude. Y no solamente llevar la carga tú, que tú tienes que hacer tu parte, claro está. Todo no lo puedes dejar en sus manos, pero cuando tú haces tu parte y después sueltas para que la energía trabaje, vienen entonces los resultados más favorables y positivos para ti. Incluso si tú estás queriendo formalizar una familia, un hogar, establecer un vínculo de compromiso con tu pareja, yo te veo celebrando en familia, alegría, veo mucha felicidad, mucha alegría en una celebración por algo que se logra. Para muchos puede ser un matrimonio que se consolida, y por otra parte puede ser una ceremonia, pero realmente lo que estoy sintiendo es esa armonía y esa sensación de paz que se siente cuando tú conectas de la manera que lo vas a estar haciendo con Dios, ¿vale? Con la fe, con la certeza de que lo que tú quieres se te va a dar.
y que si ya hiciste tu parte y lo soltaste al universo, a Dios, como tú le quieras llamar, solo es cuestión de tiempo para que lo que tú quieras se te dé. Y eso te da una paz y una tranquilidad y una energía positiva y alegría que termina atrayendo más cosas buenas y más alegrías, y vas a tener más razones para celebrar y estar alegre más y más y más y más y más hasta que se te dé lo que tú estás buscando. Que siento que lo primero que todos debemos buscar siempre es esa paz interior, esa alegría, y con eso todo empieza a resolverse de manera fluida, súper fácil. Creo que la paz, encontrar esa paz y esa armonía es lo más difícil en los tiempos que estamos viviendo. Vamos a pedir un mensaje de ayuda diaria para hoy. En la base se queda chakra del corazón. Te dice, el amor es la esencia de la materia misma. El corazón es el centro de tu cuerpo físico y la parte de él que se halla en mayor sintonía con el amor. En tu caso, amar y ser amado de todo corazón no conlleva ningún riesgo, ya que estamos contigo para aconsejarte y brindarte nuestra protección. ¿Te acuerdas que te decía, fusiónate con el amor divino? Ahí está el mensaje. Aquí se queda, calma tu mente, escúchanos, tranquilízate, nos encargaremos de todo. Mantente sereno y muéstrate receptivo. No te preocupes por cómo se materializará tu deseo. Una mente y un espíritu serenos nos reconocen con rapidez y claridad. Nosotros solo te pedimos que nos escuches, conectar con tu intuición y dejarte guiar. Momento idóneo. Estás a punto de recibir lo que estás deseando. Y, océano. La profundidad del océano se comunica con tu alma, la purifica y la calma. El simple hecho de imaginar que te introduces en su lecho sanador te aporta efectos beneficiosos. Pasea por la orilla del mar, deja que su poder y su belleza se apoderen de tus preocupaciones y de tus dudas. Piscis, ha sido una lectura maravillosa. Espero que a ti te haya gustado tanto como a mí. Un beso grande. Bendiciones.